Buenas tardes. Hoy estamos aquí para tratar temas relacionados con los últimos acontecimientos que han ocurrido en el mundo. En este caso estamos hablando del más importante, que es la guerra que se ha suscitado entre Irán, Israel y Estados Unidos. Esta situación es una situación, además de triste, muy peligrosa, puesto que en un caso como este, de una guerra internacional, además en la que participan distintos países, como son Israel, Estados Unidos e Irán, pues además se trata de que hay elementos de apoyo en otros países circundantes en el Oriente Medio que poseen bases americanas, con lo cual el conflicto se extiende o se puede extender a esos países también, como de hecho está ocurriendo. Para tratar este tema, que es un tema además de conocido, convulso, difícil y además tiene implicaciones muy fuertes en cuanto a que pueda haber deterioro de la situación e intervenir otros países. Como decía, para tratar este asunto tan farragoso, pues tenemos con nosotros a nuestros tertulianos de costumbre y vamos a intentar que esto sea pues una información que podamos aclarar algunas de las cuestiones que tenemos por medio, y seguro que mañana está pasada de moda lo que estamos diciendo, porque habrá novedades y como cada día nos está ocurriendo. Para ello, decía, tenemos con nosotros a Jesús Prieto. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, Eloy. También tenemos con nosotros a Sandra Escudero. Buenas tardes, Sandra. Buenas tardes, Eloy. Y a José Luis Sánchez. Buenas tardes. Buenas tardes, Eloy. Bueno, desde Getafe News yo creo que puede que no sea excesiva la aportación, pero vamos a poner nuestro grano de arena para ver qué podemos comentar del asunto. Bueno, yo tendría que empezar diciendo que yo también estoy con el no a la guerra, pero también estoy contra el no al cáncer. Y como estoy con el no al cáncer, me gusta estudiar por qué se produce el cáncer, qué remedios se pueden aplicar para que no acabe con mi vida. Creo que en la guerra también tenemos que estudiar qué es lo que produce, qué es lo que provoca, desata las guerras, porque la guerra no es algo nuevo en el mundo. Desgraciadamente, si miramos la historia, tenemos a lo largo de la historia. Lo que sí ha cambiado a lo mejor son las motivaciones, o no. A lo mejor lo que sí ha cambiado es el modo de hacerlas, que sí, y otras muchas cosas. Pero esto hay que estudiarlo, hay que verlo. Y hay que tomar las medidas para que no se reproduzca. Yo creo que nos habíamos quizá acostumbrado, después acostumbrado, aunque era mentira, porque había otras, pero no nos afectaban directamente, después de las dos guerras mundiales, que ya la paz era un bien eterno, un duradero. Nos despertaron los Balcanes primero en Europa y luego nos despertó Ucrania. Y yo admiro a todos los que están en contra de la guerra. Pero a veces me llevo sorpresas. Voy a poner una. Ayer había una manifestación contra la guerra de Ucrania que no es pequeña. Es que el otro día expusimos los datos, donde he mirado los de hoy. Cada vida humana es infinita y es irrecuperable. Pero con números, los datos que da la prensa hoy es que en los 8 días de conflicto en Irán hay 1.300 muertos. Eso se produce cada día en Ucrania. En la guerra de Ucrania, eso se produce cada día. La destrucción es terrible, la de eso. Pero voy a un ejemplo. Muchos de los que están contra la guerra, ayer había una manifestación al lado de la manifestación del 8M de ucranianos. No vi a ninguno de la manifestación, con todo respeto, pasarse de una a otra para decir no a la guerra en Ucrania. No la vi. Pero es que no he visto, y he ido a muchas manifestaciones contra la guerra en Ucrania, la invasión rusa, que fue una invasión, lo mismo que es invasión también lo que están haciendo Israel y Estados Unidos con Irán, es exactamente igual de invasión. Pero no he visto a ningún ministro en las manifestaciones de Ucrania, del gobierno progresista, a ninguno. No he visto a los líderes de ningún partido político, a ninguno. Yo pido que se valore todas las guerras con el mismo criterio, con la misma intensidad y con el mismo ánimo de que acaben las guerras, de que se solucionen. Y digo, estoy contra todas las guerras, digo no a la guerra, Pero creo hay otra parte que me preocupa, que no es de España,
es en general, estamos destruyendo el orden con todos los defectos que tenía Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, tenía muchos defectos, pero había, por lo menos obligaba a un debate, que luego estaba el derecho de veto, cierto, pero obligaba a un debate y a votación, que luego el derecho de veto quitaba esa votación, pero hemos roto todo el sistema internacional. Pero es que me da la impresión de que ya no en el internacional, también en el nacional. Yo no he visto que este tema, que me parece una importancia tremenda, se haya discutido en el Parlamento español, menos votar, vamos, ni pensarlo, ¿vamos? Ni se haya discutido en una rueda de prensa con preguntas de los periodistas, tampoco. Es un tema de una gravedad que requiere discusión, debate y respuestas e incongruencias probablemente o incertidumbres, porque como tú bien decías, ¿qué sabemos los que estamos aquí? Y no solamente los que estamos aquí, desgraciadamente, muchos de los que están incluso en el conflicto, ¿qué va a pasar la próxima semana? Luego, pues... Sí, yo estoy completamente de acuerdo tanto con la introducción inicial como con tu primera reflexión. Se ha iniciado una guerra que creo que ellos pensaban, quien la ha iniciado, pensaban que iba a ser más rápida de lo que a lo mejor en un principio se va a prever, de conclusiones pues que todavía no sabemos de momento. La pérdida de vidas humanas en todos los sitios, que eso, como dice Jesús, es irreparable, y luego las consecuencias económicas que ya se están viendo, y esto no ha hecho más que empezar. El orden, ya lo hemos comentado aquí mucho antes de esto, el orden geopolítico, geoestratégico, el orden internacional, el derecho internacional ha saltado todo por los aires, tal cual conocíamos el mundo hace 3 años, sin ir más lejos, y eso ya lo ha venido reconociendo, que es la primera vez que se pronuncia en este sentido Ursula von der Leyen en estos días. Creo que ha sido hoy cuando ha comentado que esto ya no, estamos sin rumbo, que esto ha cambiado y que Europa tendrá que tomar cartas en el asunto, y que Europa ya no es, ha venido, no sé si han sido las palabras textuales, pero ha venido a decir como Europa ya no es la salvaguarda del estado del bienestar, del derecho internacional y de... No sé cómo evaluar estas palabras de von der Leyen y hacia dónde nos van a llevar a la Unión Europea, si es que nos van a llevar a algún lado todos juntos, tal cual europea la tenemos concebida hasta ahora. A mí lo que más me ha llamado la atención de esta supuesta guerra, porque parece que es una guerra, es cuál es el objetivo de la guerra. Porque llevamos ya 2 ataques, pasó con Venezuela, que parecía que el ataque fue detener al presidente, en este caso, Nicolás Maduro, en Venezuela. Bueno, ese objetivo parece que le consiguieron en una noche disparando una serie de tiros. Luego todo el circo de después, de si es un gobierno títere o no, pues no nos ha quedado muy claro todavía, porque cada uno dice una cosa. Imagino que pasarán unos meses hasta que lo veamos, aunque es verdad que ha habido ciertos movimientos. Pero el objetivo de este ataque, en principio, un ataque israelí contra Irán, apoyado por los Estados Unidos o en colaboración con los Estados Unidos. Hemos hablado muchas veces, pero de tantas burradas que dice el presidente de Estados Unidos, llega un momento que uno ya, o sea, que solo hace falta esperar unas horas para no saber, ni él mismo sabe lo que está contando y cuál es el objetivo de esta supuesta guerra. Digo que es una guerra porque lo que se está haciendo desde Israel y Estados Unidos es bombardear de manera indiscriminada al pueblo de Irán, o al Estado de Irán, si le queremos llamar así. Sabemos que el mayor éxito que se congratulan es de haber asesinado, haber matado al Ayatollah Khamenei. Ese es el gran éxito que han tenido hasta ahora, aparte de matar niños y bueno, los daños colaterales que siempre se dicen cuando son la guerra, sobre todo de Estados Unidos. La cuestión es que Irán ha respondido, como lleva años avisando que iba a responder, disparando también a diestro y siniestro en todas direcciones, hasta donde le llegan los drones o los misiles que tiene. Realmente, yo creo que cualquier persona de todo el mundo tiene que estar perpleja ante esta situación. Es decir, ¿por qué es tan absurdo? Porque ni sabemos cuál es el objetivo de los Estados Unidos e Israel, ¿vale? Israel en esa competición con Irán, con a ver quién consigue que desaparezca el otro país, porque siempre que oyes en el telediario hablar de Irán, se dice que el objetivo es que desaparezca Israel, pero que el objetivo de Israel parece que el objetivo es que desaparezca Irán, algo que evidentemente es imposible de conseguir en los dos sentidos. A lo que voy es que siempre hemos dicho tantas veces esa manida frase de que el hombre es el que tropieza varias veces en la misma piedra, pero que es que esto lo vimos en la guerra de Irak, en una de las guerras de Irak, y lo hemos visto en Afganistán, y parece que lo queremos repetir en Irán. Es decir, en Oriente Medio, en Oriente Próximo, cada invasión, cada ataque que ha habido
estamos luchando contra las circunstancias que están sobre el terreno porque no los analizamos, lo ponemos desde el punto de vista occidental y pese a los múltiples errores no somos capaces de darnos cuenta de que nosotros no vamos a decidir, ni desde Washington ni de Tel Aviv, se va a poder decidir cómo va a evolucionar las sociedades de Oriente Medio, Oriente Próximo. Porque creo que el mejor ejemplo es Afganistán, por no repetir los otros dos, pero es evidente que por allí pasó la Unión Soviética intentando poner sus normas y llevar el comunismo allí y lo echaron a patadas, sí, con apoyo estadounidense si queremos, y cuando estuvieron los estadounidenses, los mismos afganos les echaron también a patadas, ya fuera con apoyo externo o sin apoyo externo. La cuestión es que no permitimos de ninguna manera, por mucho que no nos gusten ciertas, como le llamamos, teocracias, autoritarismos, y los queremos imponer, nadie sabe de qué absurdo motivo. Es decir, cuando todavía tienes que escuchar que es que han ido a defender, no sé si a las mujeres o a no sé qué, cuando las están matando, no tiene ningún sentido. Es decir, mientras que Occidente siga teniendo esa visión occidental de todo, se va a seguir equivocando. Es decir, hay que repasar un poquito de historia y saber por qué llega la Revolución Islámica. ¿Por qué llega la Revolución Islámica y por qué se echa el Shah de Persia? Se echa el Shah de Persia porque son los Estados Unidos los que están creando un gobierno corrupto y títere y por eso llega la Revolución Islámica allí. Y la Revolución Islámica quiere decir que tiene una constitución y una constitución que la votaron los iraníes. Y que en 40 años, mejor o peor, o con mucha represión, porque es una dictadura igual que muchas que hay en el mundo, ha estado ahí, tendrán que cambiarlo ellos y se podrá colaborar o ayudar en los derechos humanos internacionales y defenderlos. En eso estamos todos de acuerdo. Pero lo que es evidente es que no se puede ir a bombardeando a la gente por ahí. Perdona, Jesús. No, había un tema que... Un matiz. Aquí es más complejo, yo creo. Es más complejo, es difícil en este momento analizarlo todo, pero aquí los árabes, que no son los iraníes, que la gente confunde, los iraníes no son árabes. Están con Estados Unidos y con Israel, que es un tema que trastoca un poco todo. Y ser su contrario, por defensa, Irán está bombardeando a los estados árabes vecinos. Quiero decir, porque, ¿qué hay aquí? Irán se ha convertido en una potencia regional. Yo sí que creo que hay cosas claras. Se ha convertido en una potencia regional que ha intervenido en el conflicto de Siria de forma muy importante durante muchos años. En Líbano ha intervenido en los sunitas. Quiero decir, es una potencia que ha intervenido en conflictos muy importantes y estratégicos. Ha suministrado a Rusia los Saez para atacar a Ucrania. O sea, es una potencia importante. Yo creo que ese es el miedo que le da a Israel, que es una lucha hegemónica en la zona, entre Israel e Irán, porque es el enemigo más importante. Y los árabes, curiosamente, se han posicionado con Israel, hay que decirlo, se han posicionado clarísimamente con Israel los árabes. Y unos directamente y los demás no han dicho ni pío. Léase Egipto, léase Argelia, porque Túnez se ha dicho, curiosamente, y Marruecos también. Pero vamos, los del Golfo, todos a favor del tema. Yo creo que es mentira lo que nos decían de la bomba atómica. Estaban intentando tenerla, sí. Eso es cierto, pero todos los técnicos e informes que hay dicen que tardarían muchos años en poder conseguirla con el nivel que lleva de enriquecimiento de uranio. Eso iba para largo, o sea, no era una causa inmediata. Por eso en la ley internacional ponían que tenía que haber motivo, justificación. Todos esos temas ninguno nos lo han dado, ninguno de ningún tipo nos lo han dado. Luego yo también veo una hipocresía, pero perdóname un poco más, por los que dicen que no intervienen en la guerra. Si estamos suministrándoles información, si mandamos fragatas que protegen, la defensa no es parte de la guerra, solamente es el ataque. Tengo algunas dudas sobre el particular, que se entiende por una cosa u otra. Además ya son 2 fragatas, según me cuentan las que están, y un barco de apoyo. Pero es curioso eso que decías, el dato este del apoyo de algunos países árabes, esa diferencia que haces, que es muy acertada, porque es evidente, pero esos países que están apoyando a Israel y que apoyan, digamos, que se le pueda atacar a Irán, porque Irán es, digamos, el único elemento que en la zona hace de contrapeso en ese escenario, no lo hacen porque sean más demócratas que los europeos. Son teocracias iguales. Claro, el problema es que son autoritarismos iguales, dictaduras iguales, que necesitan el respaldo militar estadounidense e israelí, que es muy importante, los servicios secretos israelíes de Mossad son muy importantes para controlar a sus poblaciones. Es decir, lo que estamos haciendo desde la supuesta mayor democracia del mundo, que vamos a dejarlo en que lo sigue siendo todavía, con todas las dudas que le tengamos que poner, estamos
defendiendo a dictaduras. Solamente un matiz, el régimen iraní era mucho más cruel y en las últimas manifestaciones, y esto tengo testigos presentes con los que he hablado, no me lo ha contado la prensa, disparaban en las manifestaciones a matar, con la ametralladora a matar, y a los detenidos los colgaban en la cárcel sin juicio, ha sido mucho más cruel y no han sido pocos muertos. Eso. Porque el gobierno de Israel no dispara a matar. No, digo en la movilización. Algo de sus ciudadanos. Son sus ciudadanos. Los ciudadanos palestinos, desgraciadamente. No son sus ciudadanos. Sí, los ciudadanos palestinos sí son sus ciudadanos. No, era ¿Sí? en Gaza, no era en Israel, era en Gaza, no era en Israel. Yo No, creo pero, que... es que Gaza para los israelíes... No, lo que ha hecho Israel con los palestinos, lo he dicho aquí, es un crimen... Si yo no lo estoy comparando, si yo lo que... Pero el régimen iraní, ¿qué pasó en Siria? ¿Qué pasó en Irán? ¿Qué ha pasado? Es bastante despiadado. Totalmente. Y cruel, que los judíos no lo son menos cuando se enfrentan a los palestinos. Por supuesto, eso no lo discuto de ninguna manera. No, lo sé. Si yo no quería compararlo en ese sentido. Yo me refería a que en el caso de que Irán es una dictadura, eso es una evidencia. Que es una teocracia es una evidencia. Que ha reprimido a su población es una evidencia. Especialmente a las mujeres. Especialmente a las mujeres, que hay que decirlo. Especialmente a las mujeres, como toda la religión, como todo el mundo islámico en esa parte. O sea, que no pueden ser buenos Arabia Saudí o Qatar o Doha, todos. Irán malo. No, ya, pero parece que es que el único que reprime a alguien es Irán. Cuando en ese espacio son todos prácticamente iguales. O sea, Afganistán es un país que reprime totalmente a las mujeres, pero nadie se ha preocupado ni a dispararles otra vez más. A propósito, y nadie ha ido a dispararles nunca porque repriman a las mujeres. Yo creo que la comparación es que en el caso de Irán, como digamos no está en el eje o bajo el manto protector de Israel y de Estados Unidos, que es la evidencia que es lo único que quiere Donald Trump, pues en ese momento parece que todo se magnifica. Irán, que vuelvo a decirlo, cambia de régimen en el 79 porque Estados Unidos ha mantenido una monarquía corrupta y se han estado llevando su dinero. Lo que hace casualmente, igual que Venezuela, lo primero que hace el régimen teocrático que es tan malo, es nacionalizar el petróleo. Y lo que hace Estados Unidos, como hace siempre, que eso hay que analizarlo, es hacer... Ahí se puede decir, fue un presidente democrático iraní el que nacionalizó el petróleo, ¿eh? Cuidado, fue antes de los ayatolás. Fue antes de ahí viene el problema de Estados Unidos con Irán. Es un presidente elegido democráticamente, el que nacionaliza el petróleo en la Constitución. No, iraní. es anterior. Bueno, la cuestión... No vamos a centrar ahí el debate. La cuestión es que los iraníes votan ese régimen, le deciden, porque deciden una Constitución votada por la mayoría, apoyada incluso hasta por partidos de izquierda, que luego se arrepintieron porque nos acabaron echando a todos del país. Pero a lo que voy es que Irán, durante ese periodo, dentro de que nos parezca mejor o peor, tiene unas líneas muy marcadas que no son distintas al resto, que son las mismas que pasan en Afganistán, que suceden en Siria, que al final en todos esos territorios, porque son de por sí conservadores, por su religión, por una serie de costumbres ancestrales... Las mujeres como vivían en Siria no viven en Afganistán ni viven en Irán. José, se pueden atacar. Pakistán, la última semana Pakistán ha atacado a Afganistán, pero no de broma, la capital... Sí, pero que eso no digo... No desmonta mi argumentario, sí, los conflictos existen. A lo que voy es que ese régimen, ya te digo, votado por su gente y gestionado mejor o peor, ha empezado a tener problemas casi 30 o 40 años, que es a donde quería acabar. Lleva 50 años. Claro, por eso, pero que hace 10 o 15 años que es cuando ha empezado a tener problemas internos. Y que la mayoría de los problemas internos, más allá de los temas religiosos y de dictaduras, que ya digo, existen en el resto de países de la zona, en las mismas categorías, sobre todo son problemas, y aquí lo hemos hablado hace tiempo, económicos. Y en gran parte es porque han sometidos a un embargo. O sea, que ese país no se ha podido desarrollar en condiciones porque desde Occidente se ha impedido en parte. Es decir, estos días estamos hablando mucho de a quién le vende el petróleo a Irán y a quién se lo vende. A China, porque lo necesita, pero además porque es el que se salta, es el que se ha estado saltando, el que se ha saltado los embargos. Pero que evidentemente un país que está sometido a una serie de circunstancias económicas extraordinarias no se puede desarrollar. Y podemos poner la excusa de la bomba atómica, podemos poner la excusa de las mujeres, podemos poner la excusa que queramos, pero que el mayor problema que tienen no son excusas, son hechos. Que la mayor cosa sí se justifica, que no. Pero la mayor crítica de los iraníes, y os invito a que veáis cualquier documental de los últimos años, son temas económicos, aparte de la libertad sale después, pero el problema, que pues lo hemos hablado muchas veces aquí, en otros países, es económico. Y la gente, el mayor problema que ha tenido hasta ahora, el primero es el económico.
Y eso no surge solo a la interna. Yo con esto no quiero decir, insisto, es una dictadura y es una autocracia y todo lo que queramos, como el resto del mundo. José, ¿cuándo va a acabar la dictadura rusa? Cuando el problema económico apriete, estoy de acuerdo en ese apartado. Claro, pero que el problema económico el problema económico se juega o se mantiene desde fuera. Porque Irán juega con unas condiciones distintas que la que juega Marruecos. Y Marruecos es una dictadura tan dictadura como la iraní. No tan criminal como la iraní. Claro, que las manifestaciones que se mueven, las manifestaciones que se han movido contra el régimen han sido económicas. Entonces, que a lo mejor no hubieran necesitado tener tanta represión si la gente no hubiera tenido tanta hambre. Y luego un matiz, es que nacionalizar las empresas, nacionalizar los petróleos, quiero decir, no es ni bueno ni malo. Quiero decir, nacionalizar una cosa no significa que automáticamente esté bien. Dependerá de la gestión que se haga. Claro, porque PDVSA está nacionalizada y ¿cómo está? Perdida, con quiebra, perdida, arruinada, infrautilizada, arcaica, sin infraestructuras porque no se ha invertido en ella desde no sé qué, y la gente muriéndose de hambre, un país rico millonario como es Venezuela, en recursos de todo tipo. Entonces, las nacionalizaciones pues dependerán, ¿son buenas o malas? Pues depende de la gestión que haga quien nacionalice, las mismas. Totalmente. O sea Totalmente de acuerdo. Por eso las nacionalizaciones, claro, pero cuando las nacionalizaciones permiten gestionarlas libremente en el mercado, y hay un ejemplo muy bonito que se llama China, funcionan. Ahora, cuando tienes el comercio restringido por una serie de embargos, para que todo pase a través de tus empresas, como hace Estados Unidos, como ha pasado en el caso de Venezuela, pues es cuando empiezas a tener problemas. Y en el caso de Irán, el mismo. Y no hace falta Irán o Venezuela, podemos hablar de Irak, podemos hablar de un montón de países. China es una economía mixta, no está nacionalizado todo. No, claro que actividad no. Empresarial, por supuesto. controlada, pero es muy Tampoco, hombre, yo porque por no abrirlo a todo eso, estaba hablando Sandra de nacionalizar. La economía china, hay cosas que están nacionalizadas y cosas que no. Pero lo mismo pasa en Irán y lo mismo pasa en Venezuela. Pero en esos países, a China nadie le ha puesto embargos para intentar evitarlo, más que nada porque sería imposible. Porque además se ha intentado utilizar a China como la fábrica de todos y así no se ha ido luego las consecuencias económicas. Pero la realidad es que a China nadie se ha atrevido a hacerle un embargo. No, pero en Irán, por mis conocimientos personales, de que conozco a algunas personas, la actividad empresarial privada era potente en algunos sectores, muy potente, privada, no del Estado. Eso no estaba estatalizado en Irán. No. Ahora lo que tú dices de fabricar en unos sitios y en otros. Nosotros, como Unión Europea, dejamos de producir medicamentos porque los hacen en India, de producir los chips y todas las cosas tecnológicas porque se produce en China. Ahora nos cierran el estrecho de Hormuz y ¿qué hacemos? Quiero decir, hemos dejado de fabricar, hemos externalizado todo lo básico y ahora hay una crisis internacional y ahora nos encontramos que no tenemos situación de defensa, que no tenemos drones bueno, yo no sé si los tendremos o no, quiero decir, que no, como estamos en nuestro estado del bienestar y vivimos tan tranquilos y tan bien, pues no tenemos eso. Y ahora nos hemos encontrado que de repente ha cambiado el mundo, que todas las normas han saltado por los aires y nos encontramos que como vengan mal dadas, hay escasez de medicamentos, hay escasez de recursos energéticos y nos encontramos pues en una situación, yo creo que la más crítica, vosotros me conoceréis, pero yo creo que la más crítica que por lo menos la gente de nuestra generación hemos conocido. No sé si eso es así o no, o ha habido... Decidme, por favor, os lo pido, que ha habido situaciones más graves, que ya hemos salido. Me gustaría leer las condiciones que la humanidad, cuando estábamos en periodo de desarrollo humano, poníamos para la posibilidad de que existiese una guerra. Me gustaría leer porque a veces se olvida. Era primero la proporcionalidad. Segundo, último recurso. Tercero, la autoridad competente. Y cuarto, el fin justo. En esta no se cumple ninguna de esas condiciones que estaban acordadas internacionalmente y que me parecen importantes, que nos olvidamos a veces de cosas, que conseguir estos acuerdos y estos principios fue dificilísimo, los estamos tirando por la borda de forma gratuita, por la borda. Y el hoy todavía no has hablado, pero yo como este tema estoy aprovechando, hay un tema porque queréis que no, pero me he ido a ello, la venta de armas. Porque a veces, incluso lo hemos dicho aquí, la venta de armas, desde que cayó el telón de acero, no solamente no ha aumentado, ha disminuido a día de hoy un 14% sobre la que había cuando estaba la lucha de bloques.
Entonces había una industria y un movimiento y un armamentismo muy superior a lo que tenemos hoy, y han pasado 20 y tantos años del tema. Luego, ¿quién vende las armas? Porque también me ha llevado una sorpresa importante. El que más vende es Estados Unidos, lógicamente. Pero la Unión Europea vende el 28% de todo el tráfico de armas que hay en el mundo. Y España, un país pequeñito, vendemos el 6,5% de todas las armas que se venden en el mundo. No es una broma, no es ninguna broma, lo dejo ahí. Pues yo quería comentaros que a mí lo que me parece es que esta guerra que se ha iniciado ahora no es una guerra que ha surgido de la noche a la mañana, sino que es un tema que se hace con intereses comerciales. Las guerras se hacen principalmente por la rapiña y el robo, bajo mi punto de vista, pero ese punto de vista lo he copiado de muchos sitios donde me ha parecido leerlo, que finalmente las guerras se hacen pues para desmontar tinglaos económicos que tienen los adversarios, los enemigos, y para tratar de forrarte tú a costa de ellas. A mí me parece que aquí intervienen varias cosas. En primer lugar, que Irán ha tenido más avatares que otros países para controlar su petróleo, aunque parezca una bobada. Antes comentábamos lo del Shah. Anteriormente al Shah hubo un presidente elegido, que como estabais comentando, me parece que se llama Tudeh o algo así, que este hombre pues decidió, había sido elegido en aquel entonces, una vez adquirida la independencia y demás, pues había habido elecciones y este hombre decidió nacionalizar el petróleo, que llevaba ya decenas de años en manos de otros, y pagaban, que ese es el tema clave, que se pague una miseria por algo que te estás llevando del país. Y entonces pues inmediatamente lo que se decidió por parte de Estados Unidos pues fue defenestrarle. Y apareció por allí, entre otros avatares, al cabo de 10 o 15 años, apareció el Shah, que era hijo de otro individuo que había sido también, pues diríamos, un alto cargo en los gobiernos anteriores. Aparece el Shah y le apoyan, y entonces el Shah se deja. Lo único que llega un momento de corrupción tan alto que básicamente la gente empieza a preocuparse y de la mano del Partido Comunista intenta en ese momento un golpe de Estado, por las buenas y por las malas, a base de manifestaciones como ocurre ahora. Y entonces aparecen también los ayatolás, que tratan de pacificar la situación y llegar a una especie de entente, como es la situación que tiene Arabia, donde los ayatolás se dedican a su tema, los imanes se dedican a su tema, y los políticos, en este caso son los del príncipe actual y compañía, pues se dedican a la política y al tema económico. Y entonces lo intentan, y los ayatolás dicen que a ellos lo del petróleo les da igual, no les preocupa. Una cosa parecida a lo que está diciendo ahora la señora Machado, se llama, ¿no? Sobre Venezuela, que va a abrir aquello para que el que quiera comprar petróleo y sacar petróleo lo saque en las cantidades que quiera sin problema. Claro, si el problema no es sacar el petróleo, el problema es que vas a pagar por él. Y entonces, cuando resulta que el Partido Comunista está a punto de hacerse con el poder, pues se decide apoyar a los ayatolás, empezando por Francia, que era donde estaba el ayatolá, donde vivía el ayatolá, y siguiendo por Estados Unidos y todo el grupo de gente que se dedicaba a comprar petróleo. Y entonces aparecen los ayatolás, y cuando llegan allí y les informan de cuál es la situación, pues dicen que de eso de que se lleven el petróleo ni hablar. Y entonces vienen los conflictos con Estados Unidos, básicamente un poco para ponerlo en la base. Y yo creo que ha habido embargos continuos a Irán por 10.000 cosas, pero Irán ha sabido buscar su camino. No ha ido a por las bombas atómicas, sino que ha ido bajo el subterfugio de montar centrales nucleares, y ha ido poco a poco, además, y cuando lo han dicho alto, pues se ha dado cuenta que tenía que dar marcha atrás, y así sucesivamente. Apenas tiene aviones, apenas tiene barcos, y los barcos la mayoría son viejos, y entonces lo que sí ha montado ha sido la industria y diríamos la tecnología que ha salido adelante de balística. Y entonces ha montado tal cantidad de elementos de este tipo que ha pillado con el pie cambiado a Estados Unidos, a Rusia también, que la ha tenido que proveer, y también a Israel, que pensaban que no tendría apenas defensa, que vamos allí, les machacamos el primer día, liquidamos a los 50 ayatolás y a sus familias, y a los daños colaterales que ha producido en la escuela de niñas y alguna cosa más, y ya han pensado que con eso habían ganado.
Pero lo que no contaban era, en primer lugar, con que esta gente tenía elementos balísticos de primer orden, que no ha soltado todas las bombas que tiene. Yo creo que debe tener bastantes. El otro día por televisión aparecía algo de promoción o de propaganda donde se veían debajo de montañas que deben tener 2.000 o 3.000 metros, se veían sitios donde ellos fabricaban sus propios aparatos, desde los pequeños hasta algunos de los grandes. Y no es tan fácil invadir un país que tiene 2 millones de kilómetros cuadrados aproximadamente. 100 millones de personas. Y que tiene eso 90 y tantos millones de personas. Y que Israel pues corresponde a prácticamente nada, porque Israel, la parte que tiene aprovechable, quitando el desierto, me parece que se llama del Negev, pues es aproximadamente como Badajoz, poco más grande, no es más grande que eso. Entonces, son situaciones un tanto extrañas. Y además cuenta, aunque no se diga, con el apoyo de Rusia para el tema de radares y demás. Lo primero que ha hecho ha sido cargarse los radares americanos de ciertas zonas para que no pudieran hacer el seguimiento y no pudieran controlar... Hombre, Rusia les debe a Irán un apoyo en la guerra contra Ucrania importante. Y no tiene dinero para pagarles. Y no tiene dinero para... Alguna ayuda tendría que poner a cambio. Pero cuando antes decía que eso procede del robo, las guerras buscan ese tema, yo creo que la guerra está montada para aislar o tratar de aislar a China. Porque yo creo que Rusia la han dejado con el entretenimiento y con la promesa de que puede seguir adelante, desgastándose, y el país que ha perdido en este caso es Ucrania. Que tenéis que apoyar a Ucrania y yo me retiro, que es lo que básicamente ha hecho Trump bajo mi punto de vista. Hoy el Financial Times hacía un análisis diferente de este tema, sobre quién va a ser beneficiado en este tema, si Rusia va a ser beneficiada en este tema. En el Financial Times hacían un análisis diferente. Si Rusia, yo creo que está al borde de la bancarrota. Es que la situación en Rusia, y como bien decía José Luis antes, es el tema económico el que mueve al final a los ciudadanos. Empieza a haber una situación... Ahora van a recibir un aire, porque el aumento del precio del petróleo, cuánto dura es otro tema, pero de momento es un aire fresco que reciben ahogados ya casi. Van a respirar durante un tiempo, un poquito. Pero yo lo que me estaba refiriendo era China. China es el objetivo. China está sacando ahora el 80% del petróleo de China procede de Irán, punto uno. El segundo tema es que ha abierto una brecha porque no está pagando en dólares a Irán, el petróleo se mueve en dólares. Ese es el más importante, ese es el tema económico más importante, el dólar. El dólar sí que es clave. Ha abierto ahora mismo una brecha donde la gente puede hacer o intercambios o pagar en otras monedas, entre ellas en euros. ¿Verdad? ¿Cómo va? La pregunta es, que nos preocupa a todos, es cómo va a evolucionar y cómo va a terminar. Esa es la cuestión. Es cómo va a evolucionar y cómo va a terminar. Y es donde yo, que me estoy leyendo 10 horas diarias temas de este tema a nivel de todo el mundo, nadie tiene claro qué va a hacer. Porque ante un presidente como Trump, aunque yo creo que Trump no manda del todo, con todo el respeto, que el ejército americano tiene una estructura de pensamiento y de mando que algo decidirán en el tema, y aunque tenga un secretario de Estado también todavía más gilipollas que Trump, creo que hay estructuras de poder en Estados Unidos que tienen algo, pero luego me preocupa en el caso, eso hemos visto en Estados Unidos, que en el tema internacional tiene un despiste generalmente tremendo y desastroso. Entonces nos preocupa la duración por una razón económica. La duración nos puede destrozar la economía a medio mundo. A medio mundo nos puede destrozar la economía y la vida personal, que depende de esos ingresos que tenemos. Pero luego nos preocupa qué solución se da. ¿Va a haber estabilidad o va a ser crear un polvorín en toda la zona, en toda la región? Es otra pregunta que nos preocupa, creo que a todos. Y que yo creo que sobre lo que el presidente del gobierno tiene más información que nosotros, debe debatir en el Parlamento, que es el que representa al pueblo español, debe debatirlo y dar información. Creo que hay un tema ahí al final del cómo, creo que es importante cómo se retroalimentan las guerras. Es decir, esa relación que hacemos entre los drones iraníes que colaboran en la guerra rusa con Ucrania, hay una... yo creo que no sé, imagino que se han dado cuenta, como dice Jesús, porque se supone que tienen expertos y gente que piensa eso. Pero es que esto en la historia lo hemos visto ya también, cómo las guerras se retroalimentan unas a otras. Entonces, al final, esos famosos ejes que hemos estudiado todos, vemos cómo se van configurando. Ya estaban, pero claro, ahora se necesitan más todavía Rusia e Irán,
un Irán atacado. Eso no quiere decir que Rusia se ponga a disparar para defender a Irán, a Irán no le hace falta, pero se van a retroalimentar en cuanto a conocimiento, información, que es la clave información. O sea, al final, evidentemente, eso va con unos ejes, y China va a jugar en ese eje, como bien ha explicado Eloy, porque al final, entre comillas, cada uno necesita algo de los otros y entre todos se van a ir apoyando. Entonces, ese beneficio de las guerras también está el otro tema económico que decía Jesús, de cómo los famosos drones baratos iraníes están causando un deterioro en el global armamentístico estadounidense. Y esto tiene un efecto negativo a la hora de que pueden quedarse, se hablaba incluso que sin armas no se van a quedar, en Estados Unidos es un país que más invierte, pero sí que a la hora de esto sí que les puede hacer, puede ser unos efectos de los que busque Trump, generar, digamos, que esa industria armamentística que estaba hablando Jesús, con esos datos que ha dado, que yo lo desconocía, me parece muy interesante, también un trasvase con eso, es decir, Estados Unidos, con ese paro que tiene tan importante y ese medio tan importante que puede influir en las elecciones de los midterms, crear empresas para que armen, te interesa tener una guerra. No es la primera guerra en la que algún país ha podido hacer negocio, entre comillas, ¿vale? Luego hay que pagarlo. Esa es la segunda parte, que es la que decía Eloy. Pero de primera puede crear puestos de trabajo porque van a necesitar, no sé si crear más misiles o drones o algo más barato, pero me refiero que sí se puede industrializar un país en un proceso de guerra. ¿Cuál es el problema que tiene Estados Unidos? El dinero, la deuda. Esa deuda tan importante que puede tener China en manos de Estados Unidos, y es el dinero el otro factor que hay. Que como todas las cosas tiene una cara A y una cara B. Vamos a ver qué influye más o menos. Pero incluso a Estados Unidos le puede interesar en esa jugada para Donald Trump a las elecciones. Trump tiene un problema si dura esto. Tiene un problema, yo creo que ya tenía, al día de hoy tenía perdida las elecciones de medio mandato, al día de hoy, por sus políticas y su necedad y estulticia total, pero si además entra la inflación en juego y porque la guerra dura, tiene un problema todavía mayor. Con lo cual, algunos nos tememos que este loco histérico cometa todavía más disparates. En ese sentido, da miedo. Yo quería comentar un tema también que yo creo que es preocupante, y es que Trump no sabemos dónde quiere ir exactamente. Yo creo que no sabemos, aunque tenga no sé cuantísimos asesores al lado. Pero perdona, que no lo sepamos nosotros, vale, pero ¿lo sabe él? Quiero decir, Claro. Él sí. Esa es la pregunta. Tenga asesores, esa es la cuestión. Pero el otro día, por ejemplo, pues estaba leyendo a un individuo que decía, un americano era por ahí, porque ahora hay infinidad de gente que tiene preocupaciones y preocupaciones graves. Era un individuo que trabajaba en una empresa que se dedicaba a hacer unos aviones especiales que ponían en comunicación el Pentágono o cualquier información que pudieran dar, y los trasladaba a los submarinos clave y no sé si llaman estratégicos que hay en el mundo y demás, por si acaso había que lanzar alguna bomba atómica o algo así. Y decía este hombre, yo trabajo ahí, no voy a comentar detalle porque no estoy... me lo impide mi trabajo. Pero hay un tema que me preocupa. 2 aviones de este tipo no habían salido en no sé cuántos años y han salido. Dice, y nosotros sabemos que han salido, pero sabe mucha gente, porque con mirar cerca del aeropuerto donde han salido, pues lo conocen. Dice, y es preocupante porque ¿hay alguien capaz de apretar un botón? Dice, se supone que no. Es decir, que no vamos a poner ninguna bomba atómica por ahí, pero conociendo, por ejemplo, al responsable de defensa, como tú llamas, el secretario o el ministro de defensa, de la guerra. Quiere, le cambiaron el nombre. no se ha cambiado todavía. Quiere que se cambie. Bueno, yo... Un tal Geste o algo así se llama. Dice, este individuo, dice, pues ha escrito varios libros y yo me he entretenido en leer alguno de ellos. En primer lugar, es de esta gente que todo aquel que no sea blanco, pues básicamente sobra. Dice, pero lo peor de este tema es que vive en la época de las cruzadas. Entonces, si hay una guerra con, por ejemplo, con gente árabe, vamos a poner musulmanes, él lo dice con todo el detalle, lo que hay que hacer es liquidarlos, no dejar ni uno. Y claro, eso te preocupa, te acojona. Yo sí creo que hay estructuras. Y esto que dices de los aviones, que lo había leído, ese señor se ha olvidado de decir una cosa. Rusia ha sacado en los últimos años esos aviones que no volaban antes, los ha sacado cada 3 meses, de 2 en 2. Rusia volaba los aviones de las bombas nucleares. ¿Cómo se llaman? Del último, tienen un nombre. De última decisión, por decirlo de alguna manera. Sí, de última decisión. Rusia
del conflicto con Ucrania, cada 6 meses saca 2 de esos bombarderos en vuelos de entrenamiento. Estados Unidos ha hecho lo mismo, este señor ahí se ha pasado un pelín. Se ha pasado. Y yo sí creo que no van a dejar hacer disparates, creo o espero, que no van a dejar disparates. Sí creo en las estructuras que hay, que sí piensan, que sí, y que se juegan su propia vida. No, que se juegan su propia vida, y su existencia y el de sus familias. Y la gente no es, creo que al final, aunque hay locos, algunos son sensatos. En todos los estamentos y en todas las ciudades y en todas las ramas. Autodestrucción sería, ¿no? Pues me gustaría comentar un último tema, aunque solamente 2 minutos. Hoy, por ejemplo, me metí y le digo, hazme un resumen de la guerra de... Me metí en ¿cómo se llama? En chat, GPT. Sí, era un... Inteligencia artificial del teléfono. Da igual, en Gemini y en cualquiera. Es igual. Gemini. Gemini o... Sí, vamos, hay varios. Gemini. Pues me metí y le dije, hazme un resumen de los días de lucha y qué pasó. Y empieza, día primero, Irán lanza misiles contra bases de Estados Unidos y contra Israel. Pero eso es falso. Y dice, debido a un supuesto bombardeo a un supuesto bombardeo de Israel en su... Cambia la inteligencia artificial que tienes, ¿eh? Cambia la inteligencia artificial que tienes. No, La inteligencia artificial te habla según los datos que tú le hayas metido. me refiero que el tema No, y de que la... No, porque ya la ha preguntado. La ha preguntado, utiliza como buscador, entonces... Me refiero, este tipo de informaciones falsas chocan, porque de igual manera hablábamos del portaaviones que ha ido de Francia, ya han ido 6 o 8 fragatas que estén alrededor del portaaviones teóricamente para hacer de defensa y que no... España mandamos a ese portaaviones, mandamos también una fragata. La fragata que hemos mandado es una fragata. No, mandamos una nueva al portaaviones francés para apoyar... Una detectora se supone Sí. que es, y es solamente para defensa, no es para ataque. La Pero guerra, lo que la guerra preocupa- no es defensa y ataque, es una guerra. No, digo, pregunto. Lo que, Pero- lo que no sabía yo, que había lo barcos de que- ataque y de defensa. Esto es como, es como los peones del ajedrez casi, Se ¿no? supone que es de apoyo, más de defensa que de ataque. Pero lo que se iba a comentar es que lo que me preocupa es la falsa información que llega. Oye, en imágenes es terrible. Te están destruyendo todo alrededor. Son imágenes falsas. Eso lleva a la confusión, pero total. En todas. Siempre ha sido así, aunque ahora con la inteligencia artificial más todavía. Lo que Y ahora os que es iba a el riguroso decir es- directo todo, Lo que os iba a decir es que estamos hablando de Chipre. Y Chipre tiene una base inglesa que cuando se hizo independiente, los ingleses se quedaron con esa base como una de los temas condicionados. Y una de las cuestiones que ha comentado se ha comentado en el Parlamento es que no tienen la certeza de que el misil que iba teóricamente Hoy ha ido otro. a Chipre, Hoy a Turquía ha ido otro. Turquía, que el misil que iba a Chipre salió de Irán, comentado por ellos en el Parlamento. Es decir, ¿en qué parlamento? ¿En el parlamento de Chipre? Parlamento ¿De Chipre? No, de No, Chipre no. en inglés. El Parlamento Inglés. inglés. Que se ha comentado que no tienen en absoluto la certeza de que haya procedido de Irán. ¿Me he explicado? Y Es un decir, patriota español ha derribado el misil en Turquía, un patriota español. pero a lo que me estoy refiriendo es que el fuego hecho por no sé quién puede hacer que caigan misiles en determinados sitios y pueda animar a que la OTAN tenga que actuar, estamos hablando de Turquía en este caso, tenga que actuar debido a que un misil de procedencia dudosa obliga a intervenir a los países de la OTAN. ¿Me he explicado? No sé si me he explicado Sí, claramente. pero yo creo que hoy ya hay capacidad para determinar dónde ha venido el misil. Que eso prueba, a veces también la información es instrumento de batalla de A eso me guerra. refiero. He empezado por decir que la información Sí, es instrumento de guerra. es lo primero que se pierde. Es- La información real es lo primero que se pierde cuando llega una guerra. Bueno, pues creo que vamos a dejarlo aquí porque si no nos vamos a asustar un tanto. No, y tendremos que a la hora seguir. de comentar. Esperemos que no tengamos que hablar más de ello. Que hablemos la próxima vez de la paz. Ojalá que el próximo día estemos hablando de algo distinto, de que esto ya ha terminado y que vamos a ver cómo se restañan las heridas. Ojalá. Bueno, pues muchas gracias y hasta aquí hemos llegado. Hasta la